Ok, ajá, estos son los más preocupados, ¿verdad? Esa es la edad compleja. ¿Y cuántos tienen hijos de 15 años para arriba? De 15 años para arriba. Okay. Entonces puede ser una pregunta. ¿Cuántos acá son abuelos? Ajá, ok, entonces vamos a hablar también un poquito de nietos estas próximas semanas, aunque Pati y yo todavía no tenemos el privilegio de ser abuelos, ¿verdad? Ella dice que ella va a ser tía y yo voy a ser abuelo, entonces, pero de todas maneras estamos con el deseo. Te voy a contar lo que vamos a hacer así rapidito. Estas próximas 4 semanas, en cada conferencia, ambos vamos a pasar. Vamos a introducir el tema, luego es mi responsabilidad hacer la parte de enseñanza, Pati se va a sentar y yo voy a hacer toda la parte de exposición de la Biblia, y luego ella va a volver a subir para ayudarme a hacer la aplicación a las mamás, porque a veces los papás no entendemos del todo cómo las mamás funcionan, ¿sí o no? A veces tenemos un poquito, especialmente los que nos botaron de chiquitos, cuesta, ¿verdad? Cuesta. Los hijos son... Por supuesto, una de las bendiciones más grandes, lo hemos dicho, pero también una de las preocupaciones que más nos toman nuestro tiempo en la mente. Y esta mañana nosotros queremos compartir mucho de lo que hemos aprendido y de lo que seguimos aprendiendo, porque todavía estamos en esta tarea. Dios hace 25 años, más de 25 años, nos permitió comenzar este tipo de conferencias, y en ese momento no sé quiénes tenían más fe, si los que nos estaban escuchando o nosotros que habíamos venido a explorar un poco de la Biblia con una bebé apenas de 7 meses y compartiendo ya muchos de los principios que vamos a estar viendo estas próximas semanas. Por supuesto queremos presentarles a nuestros hijos, la gran mayoría creo que les conoce, pues si no le conoces, tenemos 3 hijos. Suman 4 en la foto, pero el último es la última adición de los hijos, ¿verdad? Nuestra hija mayor ya está casada y ya estamos empezando, voy a decir, a ver cosechando alguna de estas prácticas que tomamos hace 25 años a tomar. Estefanía, nuestra hija mayor, su esposo David, tenemos a Natalia, nuestra segunda hija, y a Julito, que algunos lo conocen porque es algo inquieto. Sí. Ellos 3 tienen personalidades diferentes, sí. Eso me toca a mí también. Sí. Por supuesto, parte del proceso en lo que hemos estado en estos años de estar criando hijos es ver cómo cada uno ha sido totalmente diferente. Tenemos hijos totalmente independientes que si nos dejáramos ni nos tomarían en cuenta. Otros que quieren saber hasta el más mínimo de los detalles. Y quiero decir que aún teniendo personalidades diferentes y fuertes, ¿verdad? Los principios que vamos a estar viendo son universales. En otras palabras, aunque tus hijos son probablemente muy distintos y tú me decís uno es de esta forma y la otra es de otra manera completamente distinta, vamos a ir a los principios que están en la palabra de Dios. Y estos principios se aplican a todos, sin importar la cultura, sin importar la personalidad, sin importar la edad. Entonces, aunque tú me digas, mire que yo tengo un hijo que es bien tímido, y entonces con él tengo que hacer las cosas diferente que con una hija que tengo que es bien extrovertida. Y probablemente hay que tomar en cuenta la personalidad, pero los principios que vamos a aprender se aplican a todos. Se aplican a todos y tienen que comenzarse temprano en la vida, ¿verdad? Así es. Este ha sido uno de los desafíos más grandes que hemos tenido nosotros como papás al decidir que íbamos a creer lo que la Biblia decía, ¿verdad? Y comenzamos con algunos muy temprano en su vida, desde 7, 8 meses, voy a decir, a practicarlos, ¿verdad? Algunos otros nos tomó un poquito más de tiempo, porque vamos a ver que esto es una lucha y es una lucha que debe de tener una continuidad, ¿verdad? En esta lucha la clave, como dice Pati, es que la práctica sea constante. En otras palabras, fíjate, vas a aprender algunas cosas, algunas quizás son totalmente nuevas, otras es tal vez un recordatorio, y la tendencia es decir, ok, voy a ir a la casa y lo voy a probar una semana, pero una semana no funciona. Para que esto funcione, tienes que incorporar los principios a tu forma de vida. O sea, vamos a hablar de disciplina, por ejemplo, la otra semana. La disciplina no es algo que se hace cuando uno está enojado, nada más. La disciplina es algo que se hace siempre. Y cuando hablamos de disciplina no hablamos de vara, nada más. Vamos a hablar de autoridad. Y la autoridad es algo que se tiene que cimentar
todo el tiempo que enseñar. Y es algo que ambos, papá y mamá, cuando están juntos, deben practicar. De hecho, la Biblia enseña en Proverbios capítulo 1, versículo 8, que este proceso ha sido dado a ambos padres. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y es bien interesante porque cuando habla de instrucción y dirección utiliza dos términos en hebreo. Salomón, cuando está escribiendo esto, utiliza dos términos en hebreo muy a propósito. Tú sabes que para instrucción, la palabra instrucción se traduce de unas 14 o 15 maneras diferentes en la Biblia. Papás, ojo papás, varones machos masculinos, pelo en pecho, ¿verdad? Que no usan camisa rosada para dormir. Tú que eres el varón, dice la Biblia, que tienes que hacer, bueno, que tienes que instruir. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, la palabra que se usa ahí es la palabra musar y se traduce como, todas estas palabras salen en castellano del término hebreo musar: castigo, corrección, cadenas, reprensión, doctrina, consejo, enseñanza, instrucción, sabiduría, reconvención, disciplina, erudición, azote, o sea, los papás, azote, escarmiento. Y uno dice: hey, o sea que el papá es el yuca de la relación. No sé, porque la palabra dirección, que aparece aquí también en el hebreo, tiene un significado muy interesante, ¿verdad? Y viene de la palabra Torah, precisamente lo que es la ley judía, ¿verdad? Y por supuesto, como dice ahí, es la ley y es la que rige la forma de vida, la que pone las multas, la que dice que se va a hacer, la que ve todos los detalles. Aunque yo decía el viernes en Lourdes, yo sabía, las mamás somos la ley, ¿verdad? Sí, pero también yo creo que sí, sí, a veces podemos caer con todo el peso de la ley sobre los hijos, ¿verdad? Y es parte de nuestro deber, pero vamos a ver cómo se hace. Por supuesto, la dirección. Cuando uno pide una dirección que aparece en algún lado, uno quiere detalles. ¿Por dónde queda más o menos eso? Pues ese es el papel de uno como mamá, y en lo último de sus significados, o podría usarse como la parte de enseñanza, que muchas veces la dejamos como guardadita y no la usamos cuando tenemos tantos recursos. Hoy nada menos Escuela Dominical tiene allá afuera uno de esos recursos para que nosotros podamos dar la dirección. Están teniendo libros allá afuera, los recomiendo, valga el comercial. Y el proyecto Felipe, del cual vas a escuchar otro rato. Vamos a abrir una mañana Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y Pati va a regresar en unos instantes acá para ayudarnos en la parte de la aplicación. Pero yo quisiera comenzar en esta ocasión entendiendo el diseño de la relación entre padre e hijo. Y esto es la parte más fundamental, fíjate. Yo te pido que saques tus antenas, abras el corazón, abras la mente, porque lo que vamos a ver es la base, el fundamento sobre el cual se edifican todos los principios que vamos a aprender las próximas semanas. Para ti que nos visitas, van a estar todos los versículos puestos allá arriba, incluso el texto que estamos leyendo, que es algo que regularmente no hacemos, no tenemos el texto que estamos leyendo ahí en la pantalla, pero para ti que nos visitas, si no trajiste tu Biblia, es más fácil seguir. Te cuento el contexto de Efesios 6. Efesios 6 son las instrucciones de Dios, bueno, desde Efesios capítulo 5, sobre cómo vivir a la manera de Dios. Utiliza un término interesante en Efesios capítulo 5, habla de ser lleno del Espíritu Santo o vivir bajo el control del Espíritu Santo. E inmediatamente lo que hace Pablo, lo que hace Dios a través de Pablo, es que explica que esta forma de vida se lleva a cabo por medio de relaciones. Y el resto de Efesios capítulo 5 habla de la relación entre esposo y esposa. No es nuestra tarea esta mañana estudiarlo, pero cómo deben llevarse el papá y la mamá, digamos así, el esposo y la esposa. Pero acto seguido en Efesios capítulo 6 se nos dice cómo debe ser la relación entre padres e hijos. Y fíjate, aunque es un elemento que parecería ser demasiado básico, demasiado fundamental, yo casi me atrevo a decir que es uno de los problemas centrales, nucleares, que ahora tenemos en los hogares. Se ha perdido este diseño. Efesios capítulo 6, si estás conmigo, voy a leerlo. Dice: hijos, ¿qué dice de hijos? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero compartirte esta mañana 2 o 3 principios simples. El primer principio es que en esta dinámica de la relación entre padres e hijos hay un medio que rige esta dinámica, y ese medio es la autoridad. O sea, tú como papá estás llamado a ser la autoridad en la casa, y tú como hijo, yo veo a algunos jóvenes aquí, la instrucción que Dios te da, la orden que Dios te da, como acabas de leer, es obedecer, es que tiene que haber alguien que mande en la casa, y ese que mande en la casa no puede ser el hijo, de plano, tiene que ser el papá y tiene que ser la mamá. Quizás para nosotros que somos padres, la forma más simple de entenderlo es con un enunciado que nos diga que Dios te puso en la vida como la autoridad de tu hijo. No te puso para ser su amigo, no te puso para ser su amiga, y ojalá que sean amigos. No te puso para ser su compañero de juegos, no te puso para ser su proveedor nada más, te puso para ser la autoridad. Y una vez que el papá o la mamá entienden esto y la dinámica se rige de esa forma, entonces esa relación padre-hijo tiene un futuro que vale la pena. Ahora, uno dice, pero ¿qué es obedecer? Obedecer es una palabra, un término simple. Obedecer quiere decir cumplir la voluntad de quien manda. O sea, el papá dice, la mamá dice, y los hijos, ¿qué hacen? Así como tus hijos, ¿verdad? O sea, tú le dices, vayan a acostarse, ¿y qué hacen tus hijos? Sí, papá, inmediatamente, ¿verdad? Ve a lavarte las manos, ¿y qué hace el hijo? Sí, mamá, dígame dónde. ¿Al lago? ¿Quiere que me vaya a lavar al lago, verdad? A donde usted diga. Uno de los problemas grandes ahora es que la idea de la autoridad se ha socavado, se ha minado grandemente. Y esto es algo que en la Biblia, fíjate, Dios a través de toda la Biblia estaba constantemente diciendo, para que la sociedad funcione, entonces el hogar tiene que funcionar, y para que el hogar funcione tiene que haber una autoridad. Por ejemplo, tú ibas al Antiguo Testamento y allí se nos decía en Deuteronomio capítulo 21, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, o sea, si hubiera uno que no quiere, o sea, es estas personas testarudas que no quieren, constantemente están yendo en contra de las instrucciones de los papás, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, ojo, que es a la voz de ambos. O sea, no es que el papá tiene autoridad y la mamá no la tiene, no, a la voz de ambos, otra vez más, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Como vamos a aprender la próxima semana, de un solo te digo, hay tal cosa como disciplina corporal en la Biblia, pero es el último de los recursos. En este caso dice este joven, y como vas a ver en unos momentos, Deuteronomio capítulo 21 se refiere a un joven adulto. Ya no estamos hablando de un chiquitito, porque dice que él no les obedeciere, dice que lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces no estás hablando de un chico de dos años, ¿verdad? Que se pone borracho con la pacha. No. Estamos hablando de uno ya grande. Alguien donde el asunto no funcionó. Y hace un ratito yo preguntaba cuántos tienen hijos de más de 15 años. Ahora te estoy hablando a ti. Es tremendo cuando el joven ya tiene 18 años, el papá da una instrucción y el joven dice, a mí no, lo que usted diga, papá, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. O cuando la señorita, ¿verdad? Ya tiene 16, 17, 18 años y entonces hace lo que le da la gana. Entonces a veces el papá tiene la frustración, porque lo que quisiera es controlar algo que no hizo cuando estaba pequeño. O sea, el asunto comenzó cuando estando chiquito, le daba la pataleta. ¿Tú te acuerdas? ¿Has visto a los niños, verdad? Que echan una pataleta y uno no sabe si están poseídos o están enojados, ¿verdad? Y el papá a veces, hijo, párese, por favor. Yo los he visto en el supermercado en algún caso, y uno dan ganas de pegarle, pero al papá, ¿verdad? Uno dice, aviva, alguien tiene que ser, uno de los dos tiene que ser de plano la autoridad, y la autoridad es el padre.
dice que si este muchacho a esa edad ya no responde, lo que viene son consecuencias graves. La Biblia dice en el versículo 21, entonces dice, todos los hombres de su ciudad, ¿qué van a hacer? Ahora alguien podría decir, qué drástico eso. Lo van a apedrear, lo van a morir solo porque no era rebelde a sus papás. Y fíjate cómo lo dice la Biblia, dice, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Dios estaba diciendo, quiero proteger la sociedad. Yo quiero proteger la sociedad. Yo quiero que este país funcione bien. Y para que este país funcione bien, las casas tienen que funcionar bien. Y para que las casas funcionen bien, entonces tiene que haber una autoridad dentro de la casa. Y esa autoridad tienen que ser los papás. ¿Sabes cuál es nuestro problema el día de hoy? O sea, uno abre uno enciende la televisión, agarra los periódicos y uno ve todo este relajo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Donde cada quien hace lo que bien le parece y tú dices, aún las autoridades no viven como deberían vivir. Y uno dice, ¿qué es lo que pasó? Lo que ha pasado en este país es que dentro de los hogares, dentro de las casas individualmente, los papás dejaron de ser la autoridad. Y al dejar de ser la autoridad, lo que tenemos es una situación de caos. Y tú me dices, yo no puedo cambiar el país, de plano, pero puedes cambiar tu casa. Tú tienes que entender que Dios te ha puesto a ti para ser la autoridad. Y la autoridad se obedece y se respeta. Las dos cosas. Acto seguido, en el pasaje que estamos estudiando en Efesios, después de haber dicho, hijos, obedeced o obedezcan a sus papás, dice en Efesios capítulo 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora cambia el verbo, ahora dice, no es solamente la obediencia a la instrucción. Ahora hay un elemento ahí que tiene que ver con el respeto a los papás. La honra tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con el respeto, con la admiración, con darles el lugar que se merece. No es solo decir, como tú has visto en algún caso, ¿verdad? Cuando le dices a tu hijo, y voy a usar un ejemplo que estoy seguro que no te pasa a ti nunca, ¿verdad? Pero le dices a tu hijo, por favor, vaya a comer ya, ¿verdad? Cierre lo que está haciendo, apague su celular, apague su computadora y vaya. Y yo sé que tu hijo se pone de pie y dice, con mucho gusto, mamá, ¿verdad? Y lo apaga y va, y entonces se sienta y dice, ¿qué hay de comer el día de hoy? Gracias, mamá, ya lo apagué. Algunos hijos son así, me cuentan, ¿verdad? Algunos hijos. Pero hay otros que dicen, ok, voy a hacerlo, pero fíjese que eso es obediencia sin respeto. Y eso no funciona. Para que la autoridad sea autoridad, necesitas que haya obediencia, o sea, que el papá diga o la mamá diga algo, pero que además de parte del hijo haya honra o respeto para los papás. Y lo haga con el corazón. Yo creo que todos hemos escuchado la historia aquella del niño que la mamá le decía, sentate. Y el niño decía, no me siento. Sentate, no me siento. Sentate, no me siento. Finalmente le dice, sentate o ya vas a ver. Las mamás son la ley, ¿verdad? Sentate o ya vas a ver. Y el niño le dijo, me siento, pero por dentro estoy parado. Es la actitud de muchos. O sea, me siento, pero por dentro estoy parado. O sea, me voy a acostar, pero por dentro estoy todavía despierto. Me quedo en la casa, pero por dentro salí. O sea, tengo esta honra. Y sabes que la honra o el respeto es la clave para la vida. Este pasaje de Efesios capítulo 6 no es más que una repetición de uno de los 10 mandamientos, en el cual Dios una vez más estaba protegiendo la salud de todo el pueblo por medio de proteger la salud de los hogares. En este mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, respeta. Y lo hemos visto en otro montón de ocasiones, no es la oportunidad de esta mañana, pero esto tiene que ver con respeto cuando están chiquitos y a veces tiene que ver incluso con sostenimiento a los papás cuando están mayores. La idea de honrar siempre habla de respetar a alguien o de premiar su mérito.
Y cuando digo respetar, tú me has escuchado decir esto en otras ocasiones, casi que quisiera decir respetar con signo de dólar, ¿verdad? Porque tiene que ver con decir, yo voy a honrar, a una palabra honorario viene de ahí, es la parte de decir, yo voy a dar honor a mis papás, pero eso no pasa si de chiquito el niño hace lo que le dé la gana, tira la pataleta que le da la gana y nunca jamás le enseñas que hay una autoridad. Yo quiero animarte, fíjate. Esta es la parte fundamental de todo lo que vamos a aprender. Si tu hijo o tu hija no te obedecen y no te respetan, todo lo que vamos a aprender no funciona. Todo. Y tu hijo y tu hija naturalmente tienen carne, se parecen a ti, ¿verdad? Uno, cuando lo veas y dices, ¿este niño de dónde salió? Salió de ti, tiene tus genes. Y en tus genes viene la parte de rebeldía. Y entonces si tú no les enseñas que la obediencia y el respeto son no negociables, entonces tenemos un problema. Ahora, tú me estás diciendo, ok, Julio, entonces ¿qué hago? Porque fíjese que yo tengo un niño ahí en la casa, ¿verdad? Tiene 12 años y está pasando por un periodo de extrema rebeldía. O sea, está llegando ese momentito en el cual pues no quiere hacer lo que yo le digo. Y cada vez que le digo algo, me hace caras, ¿verdad? Se parece a mi suegra cuando le hace así, ¿verdad? Y hace esta otra cosa, hace lo demás. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es lo que vamos a aprender todas estas semanas. ¿Cómo vas por un proceso? Porque no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, yo quiero que entiendas que no vas a llegar hoy a mediodía y decir, miren, ahora me obedecen y me respetan. Y nunca enseñaste antes esto no va a funcionar. Pero si en tu corazón no entiendes que debes encaminarte hacia el que sean no negociables estas dos realidades, entonces no vas a llegar a nadie. ¿Qué es la clave? La clave es cultivarlas. Cultivar esas dos realidades. La obediencia y el respeto son no negociables, pero sí son cultivables. Son muy cultivables. De hecho, si yo te preguntara, ¿quién manda en tu casa? Y tú me dijeras, honestamente, Julio, honestamente, sí, honestamente. Pues la mayor parte de veces mando yo, pero a veces los niños hacen lo que quieren. ¿Y cuántos años tienen tus niños? 1 año y medio. Hacen lo que quieren. Y a la salida de acá, yo sé que no andamos dinero, pero mi niño me dice que lo lleve a comer pizza. Y si yo no lo llevo a comer pizza, echa un berrinche terrible. Y entonces terminamos. ¿Y cómo haces? Pues saco la tarjeta y me endeudo más. Pero no mandas tú. Pues sí, que es para llevar la fiesta en paz, Julio. Si tú me llegas a la conclusión de decir, no siempre se hace lo que yo digo, yo estoy aquí esta mañana, estamos con Pati esta mañana con el propósito de decirte, la clave es el establecimiento de la autoridad. Aunque esa autoridad, ahora quiero rebajarte un poquito el ímpetu, ¿verdad? Esa autoridad se tiene que usar con mucho amor. La autoridad es poder y el poder se usa con mucho cuidado. Tú tienes el otro extremo y algunos aquí vienen de una reacción a un papá que era violento, gritón, tiraba la puerta, chillaba las llantas, ¿verdad? A veces chillaba la puerta y tiraba las llantas, ¿verdad? Depende de cómo estaba y era. Entonces yo no quiero ser así como era mi papá. Yo creo que la autoridad se tiene que usar de la mejor manera posible. Estaba leyendo la historia de un hombre que se llama Ben Carpenter. Ben Carpenter es muy interesante. Ahí en la parte norte de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, allá por el año 2007, esto fue en junio del 2007. Este es un hombre que está en silla de ruedas, aún el día de hoy está en una silla de ruedas, e iba en su silla de ruedas, una de estas sillas de ruedas motorizadas, que donde él puede controlar, nadie tiene que irlo empujando. Dice que salió a la calle, iba sobre la acera, y por alguna razón él tomó la decisión de bajar su silla de ruedas a la calle, ahí donde los carros circulan. Y dice que cuando llegó a una esquina, cruzó hacia la derecha, ¿verdad? En su silla de ruedas, sin darse cuenta que allá atrás, en el semáforo de atrás, había un camión de 18 toneladas, de 18 ruedas, de esos trailers grandotes. Y dice que adentro estaba el conductor del camión. Cuando vio que se le puso en verde, aceleró
y venía detrás de la silla de ruedas. Solo que el conductor del camión no alcanzaba a ver al de la silla de ruedas. Y dice que se lo pasó llevando. Y todo el mundo veía lo que estaba pasando y le hablaba al del camión y le decía, alto, alto, ¿verdad? Y el del camión no entendía porque no alcanzaba a ver lo que tenía al frente. Y dice que lo que hizo el del camión fue aceleró porque él iba en su camino. Aceleró hasta 80 kilómetros por hora con la silla de ruedas trabada enfrente. Gracias a Dios, este señor Carpenter tenía un cinturón de seguridad porque la silla de ruedas era motorizada. Y dice que unos 2 kilómetros después, con las llantas de la silla de ruedas totalmente destrozadas, el del camión se paró a una gasolinera. Y cuando se paró al de la gasolinera y encontró a Ben Carpenter, esta es una foto real de él, que estaba ahí trabado en el camión. Y entonces uno dice, qué tremendo, pero el del camión no se dio cuenta. Alguien dijo esto, fíjate, alguien dijo, algunos papás son como los conductores del camión, no se dan cuenta y se pueden llevar al que sea de enfrente. Algunos papás aquí que no usan bien su autoridad, por otro lado, tú podrías llevarte a tu hijo de encuentro y decir, bueno, yo literalmente yo pasando iba, ese sí que pasando iba, mira, yo pasando iba y me lo llevé de encuentro. Sí, pero eso es lo que uno no debe hacer. Uno debe usar su autoridad, por supuesto, con una sola manera, y esa manera es el amor. Ahí en Efesios capítulo 6, donde está nuestro texto, fíjate, lo que dice Dios es, vosotros padres, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya dijo, claro, en la relación, ¿qué hace el hijo? El hijo obedece y respeta, las dos cosas. ¿Qué hace el papá? El papá tiene la responsabilidad, ojo papás, de respetar a sus hijos. De respetar a sus hijos. Y tiene que respetarlos no provocándoles a ira. Sí, es cierto, Dios te puso en la vida como la autoridad de tu hijo, pero esto no te da a ti el derecho de hacer con él lo que te dé la gana. Sabes que la expresión provocar ahí, ira allí, habla de despertar esa pasión del alma que causa indignación y enojo. Irritar quiere decir hacer sentir ira. Y es básicamente, hablando aquí como salvadoreños, es estos papás hostigues o estas mamás hostigues que están constantemente machacando y 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 en algunos casos chungueando, ¿verdad? Algunos papás somos chunguiones, ¿verdad? Y van con el hijo, voy a agarrar a Jerry porque lo veo aquí, y entonces empiezan a decir, pues sí, tú, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Y entonces después de un rato, el hijo, ya papá, ya, no, pues sí, tú, ¿verdad? Y esto, mira, qué barbaridad, ¿verdad? Y entonces, no, cálmate tú. No, pues sí, pues hay un momentito donde, ¿sabes qué dice el hijo? El hijo dice, ya estuvo, papá. Pero yo tengo la autoridad. Sí, pero esa autoridad no me da el derecho, perdón, Jerry, perdón. Tu papá me escribió para decirme que te hiciera eso. Esa autoridad no me da el derecho de hacer lo que yo quiera con mi hijo. Sí, yo necesito respeto de mis hijos, pero mis hijos y mis hijas necesitan respeto de mí. Y esto que acabas de ver que yo hice físicamente con Jerry, se puede hacer emocionalmente. Se puede hacer constantemente. Cuando un papá está atacando, un momentito donde el hijo dice, ya, y tú has oído la expresión, y la pita se revienta, y el cordel se revienta, y hay un momentito donde la relación se acaba. En el pasaje paralelo, en Colosenses, dice en Colosenses capítulo 3, padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no los desesperen, eso es lo que está diciendo. Y exasperar habla también de sacar la parte áspera de una persona. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que vuestros hijos no se desalienten. Entonces, es una relación de equilibrio. Por un lado, sí, de plano, el hijo tiene que respetar. De plano, el hijo tiene que obedecer.
De plano, el papá tiene que entender entonces que esa relación de autoridad tiene que ser ejercida con amor, donde yo voy no detrás de que se hagan las cosas a mi manera y de como yo quiero. Yo voy en el propósito de establecer una relación que edifique a mi hijo. Y tú sabes de los principios, no creo que tenemos el tiempo para verlos cada uno, pero en Génesis capítulo 6 se nos enseña que violencia engendra violencia. Si tú eres el papá, el tipo de papá, como yo describí hace un ratito, o eres el tipo de la mamá que tira la puerta y pega el grito y se molesta y entra a la casa, y cuando entras a la casa, a todos se les hace un nudo en el estómago, hasta el chuchito se les hace un nudo en el estómago, hasta los geckos salen corriendo, ¿verdad? Porque ya llegó el papá, ¿verdad? Y entonces, claro, esa relación no va a funcionar, porque hay exasperación a los hijos de parte de los papás. Y eso no funciona. Y tú puedes pararte aquí y decir, pero Julio, yo aprendí hace un rato que yo soy la autoridad, pero la autoridad se ejerce en amor. Y cuando hay violencia, lo que se genera es violencia. ¿Sabes que el otro extremo es igual? Un extremo es violencia, un extremo es papás y mamás violentos emocionalmente. Hay mamás aquí que son cosas serias, ¿verdad? Con la chancla. Yo no sé si leíste que están tratando de ver si hacen el lanzamiento de la chancla deporte olímpico, ¿verdad? Porque algunas son ahí, pero especiales, ¿verdad? Entonces dicen que mi mamá es cosa seria, ¿verdad? Pero eso no se trata de eso, es la relación la clave. Como vas a ver en unos minutos, es lo mismo que la relación entre nosotros y Dios. O sea, Dios quiere ser la autoridad. En eso se basa la relación con Dios, en que Él es el que manda, pero Dios ejerce su autoridad con amor. ¿Te puedes imaginar que Dios estallara de repente y hiciera lo que le da la gana? ¡Qué terrible! No es susceptible a sus cambios emocionales, no es susceptible a lo que le pasó en la oficina ese día, no es susceptible a si están peleados o no están peleados entre los esposos. Es una relación donde yo entiendo que voy a tratar a mis hijos sin violencia, porque violencia engendra violencia. El otro extremo es igual. ¿Sabes la otra cosa que engendra violencia? La tolerancia. La tolerancia engendra violencia. Vamos a aprender la otra semana, no solo te hago el comercial, Primero de Reyes, vamos a aprender en Primero de Reyes capítulo 1 la próxima semana cómo David nunca quiso corregir a su hijo Adonías. Y entonces, como nunca quiso corregirlo y fue tolerante, dice que era chiquito y bonito, es decir, era el menor y era bonito, y entonces era como el preferido de David. Y entonces lo que termina viendo ahí es que cuando es grande hay violencia. O sea, violencia engendra violencia, pero tolerancia engendra violencia. Yo te animo, entiende, estás puesto para ser la autoridad, pero esa autoridad se aplica con amor. Cuando esto no funciona, las relaciones no funcionan. Y tú puedes vivir debajo del mismo techo, pero eso no funciona. Y tú me dices, ¿y cómo amo a mis hijos? Bueno, hay dos realidades que el pasaje va a plantear en unos instantes. Pero déjame decirte, quizás dejes más usar la palabra relación para hablar del amor con tus hijos. La clave es la relación. La clave es el tiempo y el interés que pones en tus hijos. Promedio, y no quiero generalizar, pero el promedio de, bueno, esto que te voy a decir no es generalización, es un estudio. El promedio de conversación significativa entre padres e hijos, ¿sabes cuánto es? A la semana. Significativa, 5 minutos. No estoy diciendo, pásame la sal, te voy a ir a traer, cambiar la televisión, no. Estoy hablando de una conversación de corazón a corazón. ¿Cuánto tiempo a la semana pasan padre e hijo, madre e hija juntos? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos en un mundo que está pero convulsionadísimo, porque ahora no quiero generalizar, pero la mayor parte se levantan temprano en la mañana, tienen esa crisis temprana de la mañana, ¿verdad? En la cual hay que sacar a los niños para que vayan al colegio o para que se vayan a la universidad, y entonces literalmente los sacas, los echas.
Y regresas tú ya tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, a veces 8 de la noche, de un día complejísimo, trabazones terribles, donde quizás no la tuviste bien, y lo último que querés es llegar a sentarte, tener con tu adolescente una conversación de corazón a corazón, donde él va a plantearte todos los problemas. Y entonces, ¿sabes qué hacen la mayor parte de papás y mamás? Se hacen para atrás. Se hacen para atrás. Y mientras esté saludable, ¿verdad? Y por lo menos no parezca que va a morir, ahí está, gracias a Dios. Y no hay esa relación. ¿Sabes qué decía la Biblia? La Biblia diseñó la relación de otra forma. En Deuteronomio capítulo 6, uno de los pasajes básicos para la nación de Israel, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y nota por favor cómo lo describe, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo las repetirás a tus hijos? Bueno, hablarás de ellas estando en tu casa. Quiere decir que en tu casa ibas a estar con tus hijos. Y andando por el camino. Quiere decir que andando por el camino ibas a estar con tus hijos. Y al acostarte. Quiere decir que al acostarte ibas a estar con tus hijos. Y cuando te levantes. Y cuando te levantes quería decir que al levantarte ibas a estar con tus hijos. En otras palabras, la relación era diseñada para que padre e hijo pasaran un montón de tiempo juntos. Pero ahora no nos pasa. Llegas a casa y lo único que quieres es ver televisión, ¿verdad? El patrón del mal en Netflix, ¿verdad? Es lo único que quiere ver. Y no quiero ver nada más. Y no quiero que me hablen. Y si tienen su celular y está en el cuarto, qué bueno que están ahí. Y no hay relación. Y entonces, intereses y tiempo no son dados a los hijos. Y la relación no pega. No pega. Base. ¿Quieres cultivar tu hogar? Tus hijos tienen que obedecer y respetar. Base. ¿Quieres cultivar tu hogar? Tus hijos deben recibir de ti tu tiempo y tu interés. Julio, ¿y no habrá otra manera? No hay otra manera. No hay otra manera. Pero interés y tiempo, si a mí, yo no tengo dinero, hermano. Si es que esto no es caro. No es caro. Cuando uno pregunta cómo manda en casa, Pati y yo hablábamos de algunas cosas que hemos hecho a través de los años. Y te doy aquí una listita. Voy a pasar rapidísimo por la lista. Pero una listita de cosas que puedes hacer con tus hijos, que no toma tiempo. No es dinero. Por ejemplo, hagan salidas individuales con cada hijo. A través de los años yo he hecho una cita con una de las hijas y vamos a comer algo, a tomar algo, o una salida de hombres con mi varón, ¿verdad? Para hacer algo. No tiene que ser caro. Y no vamos, yo no lo he hecho nunca para ir a sermonear a mis hijos. Yo voy para aprender de ellos. ¿En qué están? Cuando estaban chiquitos me hablaban de las Barbies. Y yo de lo último que quería hablar era de la Barbie, pero es lo que ella quería hablar. Y era una forma de conectar con ellos. Léeles en la noche, léeles la Biblia, léeles otros libros. Estamos comenzando ahora un proyecto que se llama el Proyecto Felipe. Vas a escuchar un poquito más de esto. Hablando de leer a tus hijos, de utilizar uno de los recursos que tenemos acá que se llama Hablando con Dios. Patti lo hizo a través de los años. Patti al terminar el día y llevarlos a acostar, iba y les leía la Biblia. Les leía la Biblia o les contaba historias bíblicas o les leía otros libros cristianos. Yo en algunas ocasiones cuando íbamos de viaje leía a mis hijos. Les leí las Crónicas de Narnia a ellos y todavía es algo que ellos atesoran porque es una conexión, no es caro. No es caro. Jueguen en casa, sin celulares, ¿verdad? Jueguen juegos de mesa, eso no es caro. ¿Qué jugamos, hermano? Póker. No, ¿verdad? Juguemos a la carta y el que gana, a la carta mayor, el que gana come. No, tampoco, ¿verdad? No funciona así, ¿verdad? Ríanse. Mira, en la casa tiene que haber risas. Cuando en la casa todo es severidad y seriedad, los hijos no quieren estar ahí. Y hay papás aquí que parece que el papá se llama Don Severo y la mamá se llama Doña Empurrada, ¿verdad? Entonces uno dice, hey, ¿y quiénes son tu papá? Pues Severo y Empurrada, ¿verdad? Y querer regresar, no. Cuando hay risa en la casa, y ahora te digo del testimonio de nosotros, los hijos se casan y se van, pero quieren regresar. Quieren regresar porque ahí la pasan bien.
Cuando no hay esto, es terrible. Manténganse conectados, es otra cuestión. Ahora hay tantos recursos. Todo el mundo habla en contra de los celulares. Que los celulares separan. Nosotros hemos encontrado otra cosa. Nosotros hemos encontrado que con los celulares uno puede estar conectado todo el tiempo. Tenemos un chat ahí, ¿verdad? Toda la familia donde todos ponen sus cargas. A veces digo yo, miren, estamos por comenzar estas conferencias. Ayúdenos a orar. Y los 4 ahora, ¿verdad? Ahí nos están contestando. O nuestro yerno, nuestro hijo mayor, decimos ahora, pone esta semana una foto que dice: estoy comenzando un nuevo trabajo, y nos manda en su entrada al nuevo trabajo. Entonces, esa conexión, y a veces lo que pone uno de ellos es un meme bayunco, pero es la forma de conectar los unos con los otros. Conecta con la realidad de ellos. Tú tienes una forma de pensar diferente, tienes una cultura diferente, pero puedes conectar, a veces preguntar. Y sí, la música de ellos no te gusta, las películas de ellos no te gustan, la forma de comunicación de ellos no te gusta, pero eso no quiere decir que no puedes conectar con ellos. Es algo intencional para generar la relación. Conversen como familia, quédense conversando después de comer. Patti a través de los años siempre nos empujó, y ahora tengo que decirlo, nos empujó. Ella era la ley otra vez, ¿verdad? Nos empujó para hacer un tiempo de comida juntos. Y eso fue pero precioso. Y costaba a veces, pero hace que pasemos tiempo juntos, ¿verdad? Hazlo parte de las decisiones. O sea, cuando van a hacer algo, pregúntales: ¿y tú qué harías? Aunque no hagas lo que ellos van a terminar diciendo. ¿Vendemos el carro o no vendemos el carro? ¿Te cambiamos de colegio o no te cambiamos de colegio, verdad? ¿Te vendemos o no te vendemos? No, eso no es verdad. Pero ahí hazlo parte de las bendiciones, ¿verdad? De las decisiones. Les enseñas a pensar. De hecho, cuando lo haces así, oren juntos. Oren juntos. Todo esto no toma dinero. Todo esto únicamente toma tiempo e interés. Tiempo e interés. Cuando hay una ocasión para enseñar, enseña. ¿Sabes qué pasa? A veces estamos viendo una película juntos, y entonces en la película sale una escena, a veces una escena subida de tono, de sexo, que uno dice: ¿para qué pusieron esta escena ahí, verdad? Y entonces la tendencia de muchos papás cristianos es decir: uy, qué terrible. Cerrar los ojos, hijo, cerrar los ojos, ¿verdad? No. ¿Sabes? Es un momento ideal para decir: mira, hijo, qué tremendo eso. ¿Qué pensás tú de esto? ¿Qué crees que dice Dios de esto que acabas de ver? ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros? Ya se dio. Entonces ahora es una oportunidad para enseñar. Tiempo e interés. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Porque la meta de todos nosotros es que nuestro hijo termine bien. ¿O no es así? O sea, Dios no te dio a tu hijo o a tu hija para disfrutarlo. Te dio a tu hijo o a tu hija, como dice el pasaje inmediatamente, para criarlo. Dice: y vosotros padres, el pasaje que te acabo de leer, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. O sea, sí, Dios te puso en la vida como la autoridad de tu hijo, y te puso como la autoridad para criarlos. ¿Y qué quiere decir criar? Criar quiere decir nutrir hasta la madurez. Quiere decir instruir, educar y dirigir. O sea, ellos tienen que crecer, se tienen que casar e irse. Para eso Dios te los dio, para que tú los prepararas para ese momento cuando ya no vas a estar ahí. ¿Cómo los crías? Los crías, según este pasaje, utilizando 2 recursos: disciplina y amonestación. Esos 2 recursos van a ser la base de lo que vamos a aprender estas próximas 3 semanas. ¿Cómo se cría un hijo en disciplina? ¿Cómo le enseñas a pensar por medio de la amonestación? Vas a ver que es tremendo lo que Dios está implicando ahí. Disciplina y amonestación son la forma de preparar a tus hijos. Porque ellos, a estas alturas, van a entender que Dios te puso en la vida de ellos como la autoridad para prepararlos. Ahora, ¿qué puede hacer un papá y qué puede hacer una mamá en medio de todo esto? Yo le pido a Patti que regrese aquí.
¿Qué hacen mamá y papá? Y yo te pido aquí, por favor, mamá y papá, saquemos las antenas, ¿verdad? ¿Qué hace una mamá? Especialmente en este tiempo donde se ha perdido la autoridad. Y algunos de nosotros fuimos criados con un papá que antes uno decía, una mirada le hace y uno entiende, ¿verdad? Pero nos hemos movido ahora a un tipo de papá totalmente tolerante, que como vimos ha perdido la forma correcta de la autoridad. Dentro de esa autoridad, especialmente ahora nosotras como mujeres luchamos con estar sujetas y sometidas a nuestro esposo. Pero nuestros hijos también se ven afectados cuando nosotras mismas no entendemos que debemos de respaldar la autoridad del padre, aunque no estemos de acuerdo. No quiere decir que después uno no pueda hablar y decir. Y personalmente nos ha pasado, ¿verdad?, en esta dirección, donde quizás ha habido un castigo injusto para el hijo, pero nunca enfrente del hijo decir lo que estás haciendo no está correcto. Es algo que arreglamos después nosotros dos y cuesta porque en el primer momento uno siente que esa autoridad no está siendo justa, esa autoridad no está haciendo las cosas como se debe, o es autoritarismo o es tolerancia, pero comienza conmigo como mamá, entendiendo que esa autoridad está puesta por Dios y debo respetarla. Y mis hijos deben de aprender que yo debo de hacer esto. Cuando la mamá hace esto, el papá tiene autoridad genuina. Déjenme dar un testimonio aquí, algo que no conté hace un ratito, de mi suegro. Cuando Pati y yo éramos novios, hace como 2 años, ¿verdad? En el Antiguo Testamento éramos novios nosotros. Y entonces yo llegaba a visitar a la casa de mis suegros, por supuesto. Como un novio debe llegar a visitar, había pedido permiso y todo lo demás. Estábamos un día sentados viendo televisión. Ahora, jóvenes, por favor, que entiendan que esto fue antes de los controles remotos. Hubo vida antes de control remoto, ¿verdad? Ahora nadie concibe un hogar donde no hay control remotos, pero los mayores aquí me entienden, crecimos sin control. ¿Te acuerdas cuando uno tenía que levantarse, verdad? Y ¿verdad? O sea, ok. Entonces estábamos todos ahí viendo televisión y de repente veo que 2 de mis cuñados se levantaron para cambiar canal. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? De la nada. Y al ratito veo que los 4 hijos, 5 hijos se levantan para que querían bajar la televisión. Y yo vi que mi suegro había hecho algo con la mano. Y entonces le digo, ay, ¿qué pasa? Ay, que mi papá pidió que cambiaran canal, que bajaran televisión. ¿Y qué hizo? Solo le hizo así. Y antes le había hecho así, para que cambiaran canal 2. Y después vi que levantó la mano y le hizo así. Y entonces pasaron a cambiar canal 4. O sea, él les había enseñado que con solo mover la mano, ellos se movían. De repente se levantan, y yo vi que le hizo así. Y digo, se levanta ella, y digo, ¿y a dónde fuiste? Mi papá estaba pidiendo un vaso de agua, mitad helada y mitad al tiempo. Y yo dije, wow, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces nos casamos y yo le hice así. Y yo le hice así. Pero yo debo decir algo de mi suegra. Mi suegra apoyaba la autoridad de mi suegro. Esa era la clave. Lo mismo es al revés. El papá no puede socavar la autoridad de la mamá. Hay del papá que le dice a sus hijos, no le hagas caso, tu mamá es loca. Eso es un desastre. Porque lo que estás haciendo es serruchando la cuerda que Dios puso para que el asunto funcionara. Esa imagen que presenta de la autoridad se distorsiona y a veces uno lo hace en la casa con cosas muy pequeñas, ¿verdad? Pero esta que nos cuesta realmente debe de ser practicada y vamos a cosechar en algún momento con nuestros hijos. Mamá. Por supuesto, dice, no ahogues a tus hijos con demasiada presión. Y esta quizás es mi caso, es mi testimonio, ¿verdad? Únicamente. Voy a confesarme, sí. Pero
como los hijos, a veces uno da una instrucción, y recuerden que esa es parte del trabajo de uno de madre, da una instrucción y responden con, ya voy. Y ya voy no existe, como digo yo, ¿verdad? Entonces les digo, mejor díganme, no quiero, y van a tener otro problema. Pero ya voy, a veces puede ser, ya quitaste los zapatos de la sala. Y vuelves a pasar y no han pasado pero ni 10 segundos y ya quitaste los zapatos de la sala. Y estamos ejerciendo una presión donde a veces tenemos que relajarnos un poquito. Y me lo estoy diciendo a mí misma, ¿verdad? Y dar la instrucción y no poner esa presión innecesaria, porque hay momentos de la vida donde vamos a tener que usar esa presión, pero no la desgastemos en todo. Tenemos que aprender a escoger las batallas que vamos a luchar. Exactamente, igual los papás. Papás, no apagues a tu hijo con un carácter violento. El papá que llega y... Pero algunos no pegan. Yo he aprendido algo. Uno puede... Sin levantar la voz, sin dar un golpe en la mesa, uno puede poner el ambiente tenso, muy tenso. Y los hijos se apagan así. No lo hagas, porque estás destruyendo tu autoridad. Mamá. Para la mamá también, no cometas el error de ser sobreprotectora. Estamos viendo, y aquí en este sentido tengo yo la oportunidad de trabajar para la escuela de nuestra iglesia, y hemos visto una nueva generación de papás sobreprotectores. Hoy tenemos papás que vienen a pelear por las notas de sus hijos y no vemos si el hijo está haciendo todo lo que debe de hacer. Y estamos distorsionando una vez más la imagen de la autoridad. No es que la autoridad no pueda ser apelable, aún en las leyes uno puede apelar a la autoridad, pero se deben de seguir los lineamientos correctos. No sobreprotejamos al hijo. Y aquí una vez más, recuerdo la primera vez que nosotros mandamos a nuestra hija mayor al colegio. Yo quiero decirles que esa niña sí llevaba en su cuerpo 20 lugares donde llevaba anotada la dirección de nuestra casa o el número de teléfono, era poquito, ¿verdad? Y yo le decía a Julio, es que ¿y si la dejan salir de la escuela? ¿Verdad? O sea, pero ¿cómo van a dejar salir una niña de 3 años? Me decía. No importa, ¿y si se les escapa? Entonces Estefanía llevaba en el ruedo, en los zapatos, en el pañuelito. Iba bien instruida también. Si le ven un tatuaje, solo eso faltó. Pero luchamos con esto porque es parte de la inseguridad que tenemos, dejar a nuestros hijos solos, pero muchas veces esa sobreprotección es dañina para ellos también. Y papá, no cometas el error de ser un padre ausente. Eso es lo peor que puedes hacer con tus hijos. Mira, de tu trabajo te pueden despedir y a veces te despiden, pero tus hijos van a seguir ahí en la casa. Y es un error cuando el papá no está presente. No está presente cuando debe estar presente. De hecho, algún día no vas a ser parte de la vida de tu hijo, no de tu hijo. Algún día no vas a estar. Esa es la mera verdad. Algún día vas a morir. Y todas las decisiones que tu hijo va a tomar, ya no vas a poder participar de ellas. Bueno, dice la Biblia, que esto de la muerte, que es algo que la mayor parte de nosotros no consideramos, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y cuando uno tiene hijos, puede ver la realidad de esto. Pati y yo sentimos que fue ayer cuando fuimos a traer ese tamalito, ¿verdad? Recién nacido. Y ahora ella tiene 26 años. Y uno dice, ¿dónde se fue el tiempo? El tiempo pasa así. Y en lo que menos sintamos, no vamos a estar. Es la ley de la vida. Y lo que hayamos hecho con nuestros hijos es lo que va a contar. Por eso, inmediatamente Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Uno trae al corazón sabiduría cuando uno entiende que la misma relación que Dios quiere para uno es la relación que uno quiere para los hijos. Dios quiere tener
una relación contigo como un padre y un hijo. Eso exactamente. Tú me dices, Julio, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo puedo yo entonces conectar para tener esta relación? Bueno, lo mismo, fíjate. La autoridad, el amor y el avance que tú quieres para tus hijos es lo que Dios quiere para ti. Él quiere ser tu autoridad. Algunos aquí hablan de Dios como un papá, pero Dios habla y tú no le obedeces. Eso no es ser hijo de Dios. Algunos aquí creen que Dios es un Dios que está con un rayo listo para fulminar al que sea, pero la Biblia dice otra cosa. Dios te ama. Dice la Escritura que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un pasaje que todos hemos oído miles de veces. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree puede establecer una relación de padre e hijo. De hecho, dice Juan capítulo 1 que Jesús vino a los suyos, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y los suyos, los israelitas, no le recibieron. Pero es el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo construyes una buena relación con tus hijos sin tener una buena relación con tu padre? No se puede. Yo quiero proponerte esta mañana que lo que debes hacer es cerciorarte que tienes una relación genuina con Dios. ¿Y cómo se hace esto? Se hace cuando uno se da cuenta que no ha sido el hijo que debe ser. De hecho, cuando lo entiendes, llegas a la conclusión que ni ha sido el hijo. Y entonces dices, yo quiero esto. Yo quiero que Dios sea mi papá. Yo voy a recibir el perdón de Cristo. Y yo voy a iniciar una relación con Él por medio de Jesús. ¿Y cómo se hace esto? Se hace orando. Entonces, vamos a agachar la cabeza. Vamos a cerrar los ojos. Y César va a pasar para conducirte en un proceso de tomar la decisión de recibir a Jesús en tu corazón. Es la clave, fíjate, es la clave para ser el papá o la mamá que debe ser. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por refrescarnos principios importantes, importantísimos para nuestra vida, Señor. Gracias por hablarnos de la familia. Gracias, Señor, por una vez más mostrarnos que tú eres nuestro Padre. Y como acabamos de aprender, como acabamos de escuchar, si tú estás acá y tú reconoces que no has sido el mejor de los hijos, Dios ha hablado a tu corazón y Dios te está diciendo, yo quiero ser tu Padre. Yo estoy acá con los brazos abiertos para recibirte. Yo quiero invitarte a que esta mañana tú puedas tomar esa decisión. Tú puedas acercarte a Dios y con toda confianza pedirle perdón. Y ten la seguridad de que Dios quiere ser tu Padre. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa.
Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.